En este episodio nos enfocaremos en el corazón de la historia de Navidad, que es la Natividad. Voy a retroceder a Mateo 1 y comenzar con el final de la relación de generaciones que Mateo da a José, mostrando que Cristo es un rey davídico a través de su padre adoptivo, José. En Mateo 16 se dice que Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, quien es llamado Cristo. Menciono este tema varias veces en este episodio, y lo hemos hecho frecuentemente, pero José Smith aquí tiene no solo a María de quien nació Jesús, sino María de la que nació Jesús, como han escrito los profetas, quien es llamado Cristo. Creo que deberíamos pensar aquí que no solo estamos hablando de los profetas que han profetizado acerca de la llegada de Jesucristo al mundo, el Hijo de Dios, sino que también pueden haber hablado de María. Así que al ver aquí a José, el cónyuge de María, de quien nació Jesús, como han escrito los profetas, considero que deberíamos pensar que esto no es solo lo que los profetas han dicho sobre Jesús, sino que también han escrito sobre María, de quien fue nacido Jesús, quien es llamado Cristo. Así que María es, por supuesto, una figura central en la Natividad y en el nacimiento y la condescendencia de Jesucristo, la primera fase de su bondad aquí. Y de paso, incluso en el Libro de Mormón, el nombre de María, la madre de Jesús, se menciona 2 veces. Por lo tanto, María pudo haber sido medio, que significa mujer. Pudo haber sido dado como el nombre de la madre del Salvador que nace en la mortalidad. Eso no sería extraño, pues significa mujer. Y dado que sabemos que el nombre Jesús también fue profetizado como el nombre del Salvador. Así que si vamos al 18, dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue así. Cuando su madre María estaba comprometida con José, este fue el compromiso. Podemos llamarlo un compromiso. Legalmente estaban casados aquí. Pero es más un compromiso. Y luego hay un periodo de espera antes de que tengan una fiesta donde realmente consumaran el matrimonio. Así que están legalmente atados. Pero el matrimonio no se ha consumado aún. Cuando su madre María estaba desposada con José antes de que se unieran, esto sería en la fiesta y la unión, se encontró con un niño del Espíritu Santo. Ahora esto es importante para que Mateo escriba en este punto. Uno de los textos de prueba, o muchos de ellos, se referiría a algo que se escribió sobre una virgen, dando a luz al Hijo de Dios. Con los profetas. En el judaísmo, si eso existe, entonces debe haber fe en el Mesías, el Hijo de Dios que vendría a la tierra. Eso fue blanqueado, digamos, a través de las Escrituras. Podemos detectar estos temas en todo el Antiguo Testamento, profetizados por los profetas. Pero nada específico, no es fácil de ver, porque había sido blanqueado. Sabemos esto. Hay muchos eruditos bíblicos, incluso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, que dirán que estamos interpretando el Antiguo Testamento para obtener una visión cristiana. Eso no es cierto. No comparamos estas escrituras con nosotros. En una historia anterior, historias VT, intentando que cumplan las profecías, a través de un nacimiento da lugar a una nueva vida que florece. Cristiano. Todos los profetas profetizaron sobre Cristo. Todos profetizaron su nacimiento.
profetizaron su nacimiento. O tal vez todos predijeron su nacimiento, y definitivamente todos hablaron de él, al venir a la mortalidad y cargar con los pecados del mundo. Era de Jehová de quien hablaban. Pero en el tiempo en que se escribió Mateo, y esto puede que no lo haya escrito Mateo, pero en el tiempo en que esto fue escrito como el Evangelio de Mateo, ya existía una gran división entre los cristianos convertidos, que eran principalmente judíos, y los judíos que se oponían a esta nueva secta judía, siguiendo al Nazareno, o como los judíos llamaban a los cristianos, los Nosrim, lo cual es curioso. Juego de palabras allí quizás. Que en realidad significa los guardianes, que yo diría son los guardianes del nuevo pacto. Los guardianes del nuevo pacto, no los nazarenos. Pero habrían estado diciendo que María no era virgen, ¿cierto? Porque si ella es virgen y hay un nacimiento milagroso, entonces eso le da credibilidad a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Entonces las historias en su contra decían que María era promiscua. Incluso se rumoreaba que tuvo a Jesús con un soldado romano unos siglos más tarde. Y así Mateo estará oponiéndose a esto y asegurándose de que hay testimonio de que María es virgen. Y un nacimiento milagroso con aspectos políticos y teológicos importantes. Elementos aquí en esta nueva competencia, por así decirlo, entre los cristianos y los judíos. Y en el 19 se menciona ahora, eso implica que según la ley de Moisés, él podría haberla hecho apedrear a muerte, como una adúltera porque, de nuevo, aunque solo sea un compromiso, es legal, están legalmente unidos. Una vez que están, como lo veríamos, comprometidos, están legalmente unidos, aunque no hayan consumado el matrimonio. Pero la otra opción es que él puede separarse de ella y hacerlo en privado, para que él la cuide, por así decirlo. Recuerda, María probablemente. En su juventud, posiblemente aquí. Así que él quiere cuidarla. Y luego una noche, mientras contempla esto, tiene un sueño o una visión y Gabriel lo visita, así como había visitado a María, y así como había visitado Zacarías. Y se menciona. En otras palabras, recuerda quién eres, tu línea directa de David. Esto está mostrando algo así como que vas a asumir el papel de padre del rey, el rey davídico que están haciendo aquí. No temas a llevar a María, tu mujer, porque lo que se ha gestado en ella es del Espíritu Santo. Así que él tiene una seguridad, una confirmación de que no hay trampa aquí. Y luego menciona: en el Antiguo Testamento hay sitios claves. Se está escribiendo sobre el Mesías, o un tipo mesiánico de pasaje, donde hablamos de ser salvados o el Salvador. Recuerda de nuevo, Jesús, en esencia significa Salvador. Y dice aquí: por lo tanto su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que Gabriel le está dando a José el sentido de Jesús que ya sabe, pero está diciendo que por eso se le llamará Jesús, porque él es el Salvador. Y luego aclara: aquí es decir que no está rescatando a su pueblo de los romanos. No los está salvando ni de un sistema corrupto del templo, con los saduceos y los sumos sacerdotes, o de la opresión de los fariseos, pero él los salva de sus pecados. Y esto es, por lo tanto, algo que ha sido distorsionado acerca de esta figura mesiánica que va a venir. No es una figura política, aunque sí es política. Es en realidad Jehová. Es en realidad Dios. Y todo esto
Esta energía oscura negativa, parece empujar continuamente contra esta idea. Que Dios se humillaría. Mostrar misericordia y amor para hacer esto. Y aquí es donde los judíos estaban en este momento, ¿no? Y llevaban siglos allí. Por eso Lehi dejó Jerusalén, por eso se fue, echado, porque hablaba del Hijo de Dios. Así que Gabriel hace la aclaración aquí, que no se trata de un Mesías político, que esto es Jesús, quien es nuestro Salvador, quien cargará con los pecados del mundo. Y luego Mateo dice aquí en 22, ahora todo esto se hizo para que se cumpliera. Es interesante. A Mateo le encanta hablar sobre el cumplimiento de la profecía de los profetas del Antiguo Testamento. De hecho, creo que hay alrededor de 14 diferentes citas específicas de profetas del Antiguo Testamento en el libro de Mateo. Y 8 de esas provienen de Isaías, claro, ¿no? El profeta mesiánico. Pero es crucial entender esto, porque dice que se podría cumplir lo que fue hablado por el Señor por medio del profeta, diciendo, y luego sigue para citar a Isaías. Isaías es a menudo llamado el profeta, pero en el libro de Mormón, Nefi menciona al profeta. Creo que es por las palabras de Lehi. Él se refiere a Isaías. Así que a menudo usamos el término el profeta. ¿Y a quién pensamos cuando decimos el profeta? Bueno, también tenemos a alguien en mente. Es José Smith. Pero curiosamente, aquí, José Smith realmente añade una S al final de profeta. Y dice los profetas. Es decir, otra vez, un énfasis que, aunque estas personas son minoría en creer que el Mesías es el Hijo de Dios, es Jehová. Todos los profetas han profetizado sobre esto. Por eso sabemos que ha habido una limpieza, por decirlo de alguna manera, de los escritos de los profetas. Y no solo una vez ni dos, ha pasado repetidamente. Y hablaré de eso más específicamente en un momento. Así que aquí cita a Isaías y dice en 23, He aquí, una virgen estará con un hijo y dará a luz un hijo, y le llamarán su nombre Emmanuel, que siendo interpretado es Dios con nosotros. Un par de cosas que son importantes para entender esto. Intento dar más contexto a esta historia de Navidad. Virgen. Los estudiosos bíblicos dicen a menudo que en realidad se traduce virgen aquí, incluso en Isaías, como joven mujer. ¿Y por qué hacen eso? Es porque en el texto masorético, que es lo que poseemos, para el Antiguo Testamento, que es un texto que ni siquiera los fragmentos más antiguos que tenemos son del siglo VIII, IX, creo, después de Cristo. En otras palabras, post-cristianismo, post-nacimiento del cristianismo. Y el término que se utiliza allí es yalma o yalma. Y eso puede referirse a una joven o a una virgen. Pero aquí está la cosa. La Septuaginta, que se completó a lo largo de un extenso periodo, pero mucho antes de la llegada de Cristo. Fue la traducción que, extraída de textos hebreos de los profetas y de la ley de Moisés, de la Torá, los 5 libros de Moisés, y traducida al griego en Egipto. Estaban en Egipto cuando hicieron esto. Se llama la Septuaginta porque probablemente parece que había alrededor de 70 ancianos o escribas o lo que fueran que bajaron a Egipto y realizaron esta traducción. Y lo llamaron el mayor milagro. Que la traducción era tan precisa. Y lo festejaban anualmente. Iban a esta isla donde supuestamente los traductores fueron a crear la Septuaginta. Iban cada año y hacían una gran fiesta. Y lo llamaron igual que los textos hebreos. Bueno, en ese texto utilizaron en lugar de virgen, que habría sido virgen en los textos antiguos. No tenemos esos textos más viejos necesariamente. Pero en lugar de eso, usaron el término griego partenos, que no significa una joven. Es muy específico para una virgen. Con la expansión del cristianismo, la totalidad debido a este pasaje y muchos otros que se refieren a cosas que se parecen más al Hijo de Dios y un nacimiento virginal,
La Septuaginta terminó siendo casi satánica para los judíos y fue completamente desechada, de hecho. Cita al respecto. Y no recuerdo de dónde proviene. Podría haber sido de... En el día en que se llevó a cabo su traducción, según la versión de la Septuaginta, fue tan doloroso para Israel como el día en que se hizo el becerro de oro, porque la Torá no podía ser traducida adecuadamente. ¿Verdad? Entonces, después del cristianismo, esto se fue. Estaba hecho. Un giro completo de 100 grados. En marcha. La Septuaginta en alto, como casi ideal, a ser tan malo como el ídolo del becerro de oro en el Sinaí. Y esta era la Biblia, por así decirlo. Este era el Antiguo Testamento, que el cristianismo empleaba. Era lo que se conocía en ese tiempo. Y estaba en griego, claro. Así que Pablo y otros que estaban, Apolos que estaban, predicando el Evangelio a los gentiles en el mundo helénico. Esto era obviamente lo que estarían usando, y el griego se hablaba en todas partes, incluso en Palestina. Y así muchas de las citas del Antiguo Testamento que tenemos en el Nuevo Testamento son citas que se originan en la Septuaginta. Así fue una línea divisoria importante, la Virgen, en el tiempo de Cristo y después de Cristo, y a través de los siglos. Y realmente aún lo es. Retomando a Jesús, recuerda qué significa Él y cómo sabemos que nos salva, más o menos. Pero Jesús es realmente Josué, ¿cierto? Es como Josué en la batalla de Jericó. El sucesor de Moisés es el mismo nombre. Así que en hebreo, anglicanizado y transliterado, es Josué, que en hebreo es en realidad Yeshua. Así que eso es lo que María habría llamado a su bebé. Ella lo habría nombrado Yeshua. Así que esta es una profecía que, aunque no es del todo como debería ser en la Septuaginta ahora. Porque en el tiempo de Lehi hubo grandes cambios en la teología. Cristo fue parcialmente removido. Aún se encuentran cosas como el nacimiento de la Virgen. Pero mucho de eso fue quitado. Pero había una tradición, ¿no? Había personas que se aferraban a las viejas maneras. A la época de Lehi y antes, que conocían a Dios, que venía, naciendo de María y asumiendo los pecados del mundo. No era la mayoría, no era la teología popular de la época. Pero al observar diferentes sectas fuera de los fariseos y los saduceos, puedes mirar a los esenios y los terapeutas, y quizás otros de los que no sabemos, que tenían diferentes tradiciones y creencias y esperaban cosas distintas. Todos sabían que, especialmente con la profecía de Daniel, esto se refería al tiempo en que el Mesías nacería. Pero la idea de lo que era el Mesías es muy distinta en la mayoría del judaísmo, sobre todo los en poder. Quieren un Mesías político. Buscan quitar las cadenas del reinado de Herodes y de César, mientras otros, probablemente José y María y Zacarías y Elizabeth y los que están alrededor, y una red de estas personas en todos los pueblos probablemente, buscan al Salvador del mundo. Así que Isaías dice aquí, y nacerá un hijo, y le llamarán Emmanuel. Bueno, Emmanuel significa con nosotros, y Él es Dios. Es Dios con nosotros, o Dios entre nosotros. Hay dos maneras de interpretar esto que creo que brindan un contexto valioso sobre por qué Mateo cita aquí lo que Isaías expresó sobre esto aquí. Y creo que ambas cosas están centradas en el templo y el drama, y la historia que el templo muestra. Y ha mostrado, por lo menos en el tiempo del templo de Salomón, sobre el Hijo de Dios que llega a la tierra. Dios con nosotros. Hay dos formas de entender esto. Una es que es Dios con nosotros. En otras palabras, Él será uno de nosotros. Nacerá de una mujer y entrará en la mortalidad como nosotros. Él va a descender desde lo alto
a nuestro nivel. La otra forma de ver esto es que este es el rey David. En el drama del templo, el rey davidico actuaría como Jehová. En otras palabras, no como Jehová, sino como el rey davidico. Él era Emmanuel, porque él estaba actuando como Dios, que está con nosotros siempre. Su función era actuar como Jehová. Esa era una de sus actuaciones en ese drama del templo. Y así, el rey davidico es, por lo tanto, un símbolo de Jehová y de Emmanuel, como Dios aquí con nosotros, como rey. Así que, de nuevo, esto se refiere a tradiciones muy ricas y antiguas. Y luego nos dicen que José se despierta de este sueño. Toma a María, probablemente se casa con ella pronto, no esperan mucho más tiempo. Y luego no la conoce o no tiene relaciones con ella hasta después de que Cristo nace. Y por cierto, en el último versículo aquí en Mateo 1 dice, y no la conoció hasta que ella dio a luz a su primer hijo. Esa es otra mención del rey davidico. Ese era uno de los nombres que el rey davidico tendría, el primero. Y le puso por nombre Jesús, tal como se profetizó. Ahora pasamos a Lucas 2. Conocemos mejor Lucas 2 que Mateo 1. Y aquí vamos a la Natividad. Y se abre de manera interesante. Dice, y sucedió en esos días que se emitió un decreto de César Augusto para que todo el mundo fuera grabado. Este impuesto se originó durante el gobierno de Cirenio en Siria. Es improbable. Son escritores inspirados, pero no son historiadores. Y no había un impuesto que se proclamara en ese tiempo, pero había un censo, que fue llamado Porcentio Saturnino. Más o menos algo parecido. Y eso fue entre los años 9 y 6 antes de Cristo. Durante su embarazo, María aún no daba a luz, así seguía Jesús por nacer. Y por lo tanto, José toma a María con él, y viajan desde Nazaret, que es donde al menos se encuentra María. Puede ser que José era originario de la tierra de Belén, por allí. Ese es su hogar, por así decirlo, de su linaje. Y hay otras narraciones donde José se encuentra con María en el templo. Pero él lleva a María desde Nazaret hasta Belén. Y este censo podría ser importante para cumplir la profecía, y quizás por eso Lucas menciona esto aquí. Lo menciona. Uno de los primeros padres de la Iglesia, Eusebio, al citar a Orígenes, un padre cristiano posterior, habló de otra traducción griega que decía esto. Corresponde al Salmo 87:5. En el censo de los pueblos, éste nacerá allí. Y así, esto es algo que hace referencia a una profecía anterior. Y esto es algo que siempre debemos considerar en la autoría, en la Biblia. ¿Qué quieren hacer, especialmente en los evangelios? Tratan de mostrar que Jesús es quien dice ser, que es el Salvador, que es el Mesías. Pero no solo hacen eso, también intentan convencer y testificar sobre ello. Están tratando de introducir una teología perdida. Piensa en el trabajo increíblemente difícil que tienen, ya que intentan convencer a los demás de que están convirtiendo a todos los judíos, que están perdidos. No es solo, mira, este es el Mesías, Jesús. Es todo lo que ha sabido sobre su no ser un hijo de Dios y solo tener a Jehová como un puro monoteísta. Está mal. Y estas cosas que leemos en Isaías, Zacarías y Malaquías, y en los profetas, especialmente en Moisés, en la Torá, había otra tradición que se ha quitado. Eso es lo que les dirían. Y eso es lo que sabemos de José Smith y del Libro de Mormón. Qué gran diferencia hay. 600 años antes, Cristo nace.
en la enseñanza de Jesucristo, iniciando en el libro de Nefi, en primero y segundo Nefi, y en todo el libro de Mormón, utilizando el nombre de Jesús y Cristo y los títulos de Hijo de Dios, conocían que el Mesías sería el Hijo de Dios. No tenían dudas, y esa es la razón completa por la que se separaron de Jerusalén, y la razón por la que conservaron el registro de el libro de Mormón. Es porque lo que se perdió para todos los demás, para la mayoría de la gente en Jerusalén durante el tiempo de Lehi, era la enseñanza de Cristo. Y así, cuando los babilonios invadieron Jerusalén y arrasaron Jerusalén por completo, destruyeron el templo y todo, alrededor de 587 a.C., 10 a 11 años después de que Lehi deja Jerusalén. Y los judíos son llevados, no todos, solo algunos de ellos. Son llevados, pero son las élites, las personas en el poder, que son sacados de la corte real, y los ricos son llevados con muchas personas que quedan atrás, que son labradores. Y el templo fue destruido, no hay más reyes de David. ¿Qué ocurre con el tambor del templo en ese entonces? ¿Cuánto dura eso? Es probable que ya se hubiera cambiado, si no fue sacado. Y después vuelven. Construyen el segundo templo, Herodes lo toma y lo expande aún más. Y no se basa en la doctrina de Cristo. Por tanto, los evangelios comunican: esto no es solo el Mesías. B. Esta doctrina, la idea principal de nuestro evangelio, es la doctrina de Abraham, Adán y Moisés. Jesucristo ha tratado sobre el Hijo de Dios. Después, en el versículo 7, encontramos pocos detalles de los que podemos extraer mucha información. Recuerda cómo Mateo va a escribir esto. Él escribe esto para restaurar la tradición. Él escribe esto para restaurar la doctrina. Aquí dice en el versículo 6, primero, y así fue que mientras estaban allí, se cumplieron los días para que ella diera a luz. Así que Cristo iba a nacer allí en Belén. Y ella dio a luz a su primer hijo. Título davídico aquí. Y lo cubrió con pañales. ¿Por qué es importante esto? Mateo crea una escena aquí. Ahora los pañales eran bandas de lino que llevaba el sumo sacerdote cuando, después del día de la expiación, al sacrificar el toro y cabrito, él luego se cambiaba y se ponía todo blanco y de lino, y luego entraba en el Santo de los Santos. Aquí veremos. No en el pesebre, sino en la escena de la Natividad, se recrea al Santo de los Santos. Esto es importante. Si montas este escenario, él está básicamente envuelto en estos pañales, este lino blanco que será visto como vestimenta sacerdotal. Son las túnicas del sacerdote en el día de la expiación, en el Santo de los Santos. En un texto de sabiduría cristiana, que se llama la Epístola de los Apóstoles. Esto no es doctrina, no es parte del canon, pero te da una idea de lo que pensaban los primeros cristianos. Dice que el Señor estaba vestido de sabiduría. Esto también se refiere a el sacerdocio de Melquisedec y a María como sabiduría. Y aquí la Madre Sabiduría otorga a su Hijo un atuendo de sacerdote que se teje con toda sabiduría. Así que estas son las tradiciones que se traen aquí, y Mateo está mostrando esta escena y preparando la atmósfera para nosotros. O podemos verlo así, pero me parece que es así. Creo que eso es lo que Mateo hace aquí. Y luego lo puso en un pesebre. Ahora reflexionamos sobre esto, y algo que siempre consideramos de esta escena es que es bastante humilde, y eso es cierto, y es un punto importante. Ahora no están en un establo. Improbable. No hay palabra de establo en las Escrituras. Lo que probablemente hay alrededor de la tierra de Belén son numerosas cuevas. Y esto es algo que se utilizaría para refugio de los animales a menudo y de las personas.
no hay mucha madera disponible. En realidad, cuando hablamos de José como carpintero, probablemente no es un carpintero de madera como creemos. Es probable que el término usado para carpintero es más alguien que es hábil con un cierto material. Y ese material probablemente es piedra. Hay mucha piedra en las zonas de Jerusalén, Belén y Galilea. Sin embargo, no hay mucha madera disponible. Así que es poco probable que José fuera carpintero. Y es poco probable que hubiera mucha madera si es que había alguna. En la escena de la Natividad, esto es probablemente en una cueva. Y el pesebre no sería algo hecho de madera, y probablemente no tendría paja. No la necesitaban, era un clima cálido. No necesitaban guardarla a menos que la tuvieran de la lluvia, pero el pesebre sería más bien algo hecho para beber, de hecho, en la mayoría de los casos, y sería de piedra, no de madera. Así que podemos imaginar por qué dice que está en un pesebre. Bueno, debe permanecer acostado, no sentarse aún. Pero tiene que estar sobre algo. ¿Por qué? Porque es el rey. Porque necesita un trono. Así que aquí tenemos su ropa, ropa de sacerdote, su vestimenta real. Y aquí tenemos su trono. Eso es lo que intenta mostrar aquí. Y la razón por la que están en este lugar es porque no había lugar para ellos en la posada. Y pensamos en una posada, pero José Smith realmente agrega una S al final. Así que no había lugar en las posadas en ninguna parte. Ahora, algo que no aparece en la Escritura, pero que pertenece a la tradición cristiana, son los dos animales que a veces vemos en las pinturas cristianas antiguas. Ese es un buey y el burro. Ahora, ¿por qué están esos dos animales? En su mayor parte, tenemos una tradición que dice que el buey es un animal limpio. En su mayor parte, la interpretación de eso es que el buey es un animal limpio. Eso representaría a los judíos y a Israel. Y el burro es un animal impuro. Y representa a los gentiles. Probablemente hay mucha verdad en eso. Pero en las primeras pinturas, normalmente que ves esos dos animales en la Natividad, los ves a los lados del pesebre. Y así, aunque Mateo no lo menciona aquí, o los transcritos que tenemos no lo tienen listado, la tradición cristiana sabía que Jesús en tela de lino, en el pesebre, estaba allí entre dos criaturas. Ahora piensa en el arca de la alianza y el propiciatorio. Los dos querubines, a menudo solo pensamos en ángeles, que son querubines, pero los querubines son bestias. Y a menudo se describen en el Antiguo Testamento, con diferentes partes de varios animales. Todo es simbolismo, claro. Pero de nuevo, eso es parte de el Santo de los Santos. Esta es una escena del nuevo Melquisedec. El nuevo Melquisedec, el nuevo rey davídico, el nuevo sacerdote, que viene al mundo y está en el trono o recostado en él, en el Santo de los Santos. Y hay más sobre la historia de las bestias que es interesante aquí. Voy a citar algo relativo a juegos de palabras. A menudo era durante de la escritura de los judíos, usaban juegos de palabras. Y a menudo lo hacían mostrando el lado bueno de algo, y luego casi como un espejo, o algo distinto, término, que representaba algo negativo. Así que habría un positivo y un negativo que se emplearían. Ambos estarían implícitos, con una sola palabra o con la frase. Y si de nuevo volvemos a cumplir profecía aquí con estas dos bestias, y sobre todo en Isaías, podemos ir directamente al principio de Isaías en el buey conoce a su dueño en Isaías 1:3, y el burro el comedero de su amo. Pero Israel no conoce. Mi pueblo no comprende. Pues bien, aquí esto podría estar siendo utilizado como un texto, como un cumplimiento de profecía que Israel, que es Judá, y los sacerdotes en particular, los jefes religiosos del templo en esa época, Cristo, Anás y Caifás,
y los saduceos, que no conocen a Cristo, no creen en el Hijo de Dios. Porque aquí entra en juego el juego de palabras, con Isaías 1:3. El buey en hebreo se dice shor, y reconoce a su dueño, Cone. Esto es muy parecido a príncipe, el zar, que sería el hijo del rey. Así que el buey es shor, y príncipe es zar, y dueño también puede ser engendrador. Así que el príncipe conoce a su creador. Ese sería el buey. Y el asno, el amor. Es similar a una palabra para sacerdote. Usamos cone para sacerdote, pero también existe comer. Así que amor y comer, la K y la H, son muy similares, en hebreo. Y esto se usaba a menudo, como algo que se burlaría de alguien, como un mal sacerdote. Serían un asno, serían un amor, y encontramos ese término en el Antiguo Testamento con frecuencia. Piensa en Balaam o Balaam. Cuando él va bajando por el camino y está en los burros con un burro, y el burro comienza a hablar. Esto representa, creo, de un sacerdote, un amor, un comer, que es Balaam. Pero Balaam es el mal sacerdote. Y ese asno representa exactamente eso. De hecho, suelen usar la cabeza del asno específicamente, que el burro está usando, ¿verdad? Él habla a Balaam. Esta tradición parece un cumplimiento, o están usando Isaías 1.3 como cumplimiento. No solo para la escena del lugar santo, sino para básicamente decir, hey, sumos sacerdotes, ustedes son los asnos, digamos. Son el amor, no el comer. Y no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Es una perspectiva interesante, y parece que hay varios hallazgos históricos, arqueológicos, que tienen esa verborrea en ese juego de palabras hebreo. Ahora, llegamos a los pastores, y lo dejaré para el siguiente episodio, porque quiero relacionarlo con los magos y hablar sobre esas visitas. Así que mi punto en este episodio y en todos estos episodios es intentar obtener una idea del entorno en el que Cristo está naciendo, que Jesús está naciendo, y donde están José, María, Zacarías, Sara y los que están con ellos. Teológicamente, los que buscan al Hijo de Dios, lo que piensan en este momento, y como ellos, como una minoría, un grupo, en el seno de esta poderosa organización teocrática y sociedad, tratarán de voltear todo y volver las formas verdaderas, los caminos y la enseñanza que Lehi enseñó cuando estuvo en Jerusalén. Hasta la próxima.